Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento tengo una reflexión, una enseñanza basado en Marcos 9 del 30 al 50, donde el Señor nos enseña, entre otros principios del reino de los cielos, que el que quiere ser el primero debe ser el servidor de todos. Vamos a ver cuál era la forma de pensar de los discípulos en aquel tiempo que tenían que cambiar y cuál será la forma de pensar de nosotros que deberíamos de cambiar, cuáles son las condiciones de, de liderazgo, podemos decir, o ser mayor que otros, cuáles son las condiciones de la unidad, cuáles son los tropiezos que debemos de evitar, tanto en otros como en nosotros. Eh, entonces, después de los acontecimientos anteriores, Jesús y sus discípulos empiezan su recorrido hacia Jerusalén, pasando por Galilea, por la región de Galilea. Llegan a la casa del Señor en Capernaum. Entonces, dice que Él les enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Vamos a ver entonces en primer lugar que la base del Evangelio de Jesús y la base para entrar al reino de los cielos es entender, creer y recibir la obra de Jesús en su muerte y su resurrección. Él vino como Cordero a resolver el problema más importante de la humanidad, que es el problema del pecado. Jesús dijo el Hijo del Hombre. Él se identifica aquí como el Hijo del Hombre. Utiliza esta frase, esta palabra unas 80 veces en el Nuevo Testamento y se está identificando totalmente con la raza humana. Es nuestro representante que fue a la cruz del Calvario para nosotros. Dice que llegando a Capernaum, Él les hace una pregunta a sus discípulos: ¿qué discutíais en el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Recordemos entonces de que ellos habían estado comprendiendo las cosas del reino de los cielos en una forma progresiva. Posiblemente todavía tenían el concepto de gobierno del Imperio Romano. Ellos tenían la esperanza de que Jesús iba a ser un rey político que los iba a liberar del yugo romano. Y también tenían el concepto de poder y posiblemente ellos querían posición entonces dentro del reino de Cristo, la posición. Pero Jesús les enseña un principio del reino aquí y les dice, los llamó y les dice: si alguno desea ser el primero, o sea que no es malo desear esto, si alguno desea ser el primero, será el último, o que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en brazos. Está hablando de un niño pequeño que todavía está en brazos. El que reciba a un niño como este, a uno de tales niños, en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Entonces Jesús está poniendo el ejemplo aquí de el que quiere ser mayor, que tiene que ser como un niño. La genuinidad, la sinceridad, la pureza,
la humildad de un niño es muy importante aquí, y tiene que tener la actitud de servir a los demás, no de servirse, sino de servir a los demás. Este es el primer principio del reino que les está diciendo aquí. Luego dice que otro de los discípulos, Juan, recordemos que Juan era uno de los que andaban siempre cerca del Señor, le dice: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar de mí, hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está o está de parte nuestra. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre o en un nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Hay otra área entonces que tenían los discípulos aquí, otra forma de pensar que debía ser cambiada. Y vemos que Juan, hermano de Jacobo, Jesús le llama los hijos del trueno, pero Juan dice: vimos a uno que estaba echando fuera demonios, que estaba usando la autoridad del nombre de Jesús, estaba actuando con el evangelio de poder, estaba haciendo milagros, y él se lo prohibió porque no lo seguía. Aquí vemos un sectarismo y vemos una intolerancia, entonces, hacia otros que no eran como ellos. Tenemos que aprender entonces que otro principio del reino es la unidad y la tolerancia a aquellos que no son como nosotros. Podemos decir que la unidad es importante en aquellos que creen lo mismo, que creemos las cosas básicas, básicamente creer en el nombre de Jesús, que es el único nombre que salva, creer en el poder de Jesús y moverse en este poder, respetar y amar el nombre de Jesús. Nadie puede hacer milagros en el nombre de Jesús y después hablar mal de él, dice el Señor. Entonces, en contra del sectarismo es otra situación aquí. Y dice que cualquiera que sea seguidor del Señor recibe una recompensa. Cualquiera que le dé a lo que necesita un discípulo, un pequeño, aunque sea un vaso de agua, recibirá una recompensa. Luego el Señor habla de lo que son los tropiezos. Vamos a ver, esto es muy interesante. Y cualquiera que haga tropezar o que escandalice a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado, aquí dice, o es mejor para él que esté atada al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Aquí está hablando de una piedra muy grande que usaban para moler el trigo. Y está hablando de un castigo muy fuerte aquí, de alguien que está haciendo tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en el Señor. Pero también hay tropiezos, bueno, los pequeños, como dijimos, puede ser alguien vulnerable, ya sea de edad, un niño de edad, o puede ser alguien que tenga alguna debilidad económica, debilidad social, debilidad de cualquier cosa. Tenemos, en lugar de ponerle tropiezos, de defenderlo, de ayudarlo. Y luego dice el Señor: si tu mano te es ocasión de caer, de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te es ocasión de caer,
córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios en un solo ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Aquí es una situación muy fuerte la que habla el Señor. En primer lugar, habla de las acciones que nosotros podemos cometer, que están representadas por las manos. Tenemos que identificar nosotros si tenemos algunas cosas que nos pueden hacer caer. Esto puede ser el robo o cualquier acción. Y los pies se refiere al camino, a lo que estamos siguiendo, lugares que nos pueden hacer pecar, etcétera. Y los ojos se están refiriendo más a las actitudes, a la forma de pensar, lo que vemos. Si lo que vemos nosotros en las redes sociales, en el cable o cualquier lado, nos hace pecar, tenemos que cortar todo eso. Porque para entrar al reino de los cielos, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, tenemos que buscar a Dios en identificar nosotros, hacer una evaluación e identificar qué cosas tenemos que cortar en nuestra vida, en nuestro ser interior, para que podamos estar en el reino de los cielos y movernos en el poder que hay ahí. Y por último, para terminar, el Señor habla de la sal. Dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros y estar en paz los unos con los otros. Entonces la sal se usa aquí en el contexto de preservación y de saborizar. Nosotros como discípulos del Señor hemos sido llamados a tener amor con todos, a servir, a tener una forma diferente de pensar, a darle sabor a, a nuestras cosas, nuestras relaciones y ser diferentes. Que Dios te bendiga en este momento. Esperamos que tú puedas experimentar el amor y la gracia del Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que podamos todos seguir los principios del reino de los cielos, de hacernos pequeños, de desear servir a los demás, de tener nosotros una actitud de defender al más débil, al más vulnerable, de buscar la unidad en las cosas básicas y de evitar poner tropiezos a los demás y de ver más en nosotros mismos que tropiezos hay para rendírselos al Señor con arrepentimiento y de buscar agradar al Señor. Te invito a que puedas escuchar otra vez este video, que escuches los siguientes y que te puedas inscribir si no lo has hecho, haciéndole un clic para recibir notificaciones a la campanita. Amén.